Gloria a Dios. Venimos hablando de una serie de enseñanzas, de mensajes que el Señor nos dio acerca de lo que es tropiezo a la obra de Dios, lo que nos puede ser tropiezo a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con el Señor. Y también tenemos el tema de restaurar el altar. Y tanto la comunión con Dios como la comunión con nuestros hermanos encuentran mucha adversidad en la vida práctica. Tenemos muchas cosas que nos atentan y nos separan de la comunión y de la común fe con nuestros hermanos, con nuestros consiervos. Hay muchas cosas que nosotros nos podemos permitir, que no nos deberíamos permitir, que nos pueden traer el tropiezo. Hay relaciones que nos pueden traer el tropiezo. Hay maneras de conducta que nos pueden traer el tropiezo. Hay maneras de pensamiento y hábitos que nos traen el tropiezo. Tropiezo a lo que es aquello que Dios recomienda o determina para que los hijos de Dios vivan una vida plena y victoriosa. Entonces hay cosas que tú no te las puedes permitir y hay otras cosas que tú las deberías buscar con solicitud, sacar de encima para que nada te estorbe esa gracia que Dios tiene destinada para ti. Entonces hay muchas cosas que se nos han cruzado en el camino, que las hemos permitido nosotros, otras las hemos atraído nosotros con actitudes, por no definirnos de una manera a ser claros en una determinación. Mira, algo que yo aprendí hace muchos años, que yo no puedo agradar a Dios y a los hombres al mismo tiempo. Me sería tropiezo a mí. Los hombres seguirán viviendo como ellos quieren y Dios seguirá siendo Dios, pero el que me la pierdo soy yo. Entonces yo tengo que elegir a quién quiero agradar. Y muchas veces cuando tú quieres agradar a Dios te vas a encontrar que la gente al lado tuyo gime, se queja, se mofa porque no están agradados, pero es que nosotros no vivimos para agradar a nadie. Nunca fue la voluntad de Dios que nosotros estemos agradando a nadie, a no ser que sea de parte de Dios a la manera de Dios. Ni Dios se dispone a agradarnos cuando nosotros caminamos torcidos fuera de su voluntad. Entonces nosotros que no somos Dios y no somos tan buenos, no nos creamos capaces de hacerlo porque vamos a encontrar tropiezo para nuestra propia vida. Vamos a leer la Carta de la Libertad, en el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, el apóstol Pablo. Esta se llama la Carta de la Libertad. Para caminar sin interrupciones tenemos que ser libres de todo argumento carnal que se establece para que no obedezcamos a Dios. Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo te limpió el camino, Cristo te limpió el corazón. Gracias. Cristo limpió el camino, limpió el corazón. Cristo nos limpió de tantas cosas que nos estorbaban para no hallar gracia. Y ahora por la fe en Él, el Padre dispone que seamos justificados y que podamos alcanzar toda herencia. Entonces nosotros tenemos que determinar estar firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Habrá muchas cosas que van a ser para tropiezo de tu libertad, de tu paz, de tu gozo. Habrá muchas cosas que van a venir para afectar tu relación con Dios, para condicionarte a una vida carnal, miserable y religiosa, que será en tu corazón un adversario de la gloria y el propósito eterno de Dios para ti. Entonces, no es ser egoísta ni egocentrista, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que entonces aquellas cosas que muchas veces buscamos, queriendo conversar con personas, alcanzar. O sea, yo me he determinado a seguir al Señor y a creerle a Dios, aunque yo no vea, porque el Señor un día, con los ojos abiertos y en este cuerpo, con los ojos ya espirituales, viéndolo cara a cara, Él va a responder por lo que Él prometió y juró hacer con los que le creemos. Entonces muchos saludaron de lejos las promesas y no las participaron acá en un cuerpo de carne, pero sí el Señor dice que tenía una cosa mejor preparada para ellos, Hebreos 11. Entonces tú no eres un fracasado, o tú no eres un digno de conmiseración, como dice el apóstol Pablo, por creer cosas que todavía no vistes. Tú estás haciendo veraz a Dios por creerle, y si no la vieras al final de tus días, dice el Señor, que por cuanto nos hemos mantenido en fe y fiel a la promesa, tiene una recompensa solo por creer. O sea, tú no creas que la recompensa de tu fe es lo que tú esperas,
sino que la recompensa de tu fe es haber agradado a Dios en los días de tu carne. No le pongamos al nivel la bendición que podemos esperar con la aprobación de Dios. La aprobación de Dios supera toda bendición como recompensa. La aprobación de Dios es lo más precioso que podemos tener, aunque no veamos todo lo que hemos pedido o esperado. Por eso cuando Pedro se antepuso a que arresten a Jesús, él se dispuso a defender a Jesús a espada, él sacó la espada y le cortó la oreja a aquel soldado romano, y Jesús le restituyó la oreja a aquel hombre. Dice, ¿tú crees que si yo no clamara y no pidiera legiones de ángeles, ahora el Señor no mandaría, el Padre no mandaría a librarme de estos? Pero yo estoy para participar de esto que el Señor me mandó a participar. Jesús tenía toda la fe, todo el poder, toda la autoridad, pero no abusó de ella para escapar del proceso, sino que lo usó para cumplir el propósito. Entonces la bendición no es salirnos con la nuestra, sino que la bendición es hallar gracia delante de Dios para ser aprobados. Entonces hay momentos que nosotros en la carne podríamos vengarnos, hay momentos que nosotros tenemos quizás oportunidad para tomar revancha de asuntos humanos, pero si Dios no lo aprueba, aunque yo en el momento parezca que gané, estoy perdiendo, porque perdí la aprobación de Dios y la bendición de Dios. Perdí la oportunidad de dar testimonio. Y esto te lo voy a enseñar a la madurez, porque nuestra humanidad se explota continuamente, pero si tú te detienes y te mantienes firme en la libertad con que Cristo te hizo libre, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que vienen a atentar contra tu paz, contra tu esperanza, contra tu gozo, contra tu victoria que ya tienes en Cristo, contra tu testimonio, todo lo que viene digamos así, apela a tu carne de parte de Satanás para sacarte de esa consideración que Dios tiene, el cual te puso como un testigo en esta generación. Entonces, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez, ¿qué? Sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo hace el enemigo para tentarnos a volvernos a nosotros a las ataduras de las cuales el Señor nos sacó? Yo era un joven que estaba atado a la violencia. Y era violento, tenía ira. Y cualquier cosita pequeña me sacudía, me hacía perdía la cabeza, ¿no? Y no me importaba si me iban a matar, si me iban a pegar con un palo en la cabeza. De hecho, un policía me tiró tiros y yo lo agarré así del cinturón y lo tiré al barro y me tiraba tiros. Y era de noche y yo le veía el fuego solamente que me pasaba por alrededor de la cabeza, porque no me conformé a que me arreste y me empezó a pegar culatazos y como yo le pegaba, me empezó a tirar tiros y Dios me guardó. Porque no me dejaba pegar, no me dejaba someter. Tenía una ira dentro mío, tenía una violencia. El Señor me libró de eso, pero siempre fui tentado en esa área por Satanás. Siempre hubo personas que me provocaron y que ellos eran inconscientes de quién uno era, pero era una situación de volver otra vez a las ataduras viejas, al pasado. Entonces he tenido que llorar solo, me han escupido en la cara, personas que he bendecido me han roto los Nuevos Testamentos en la cara, me lo han tirado en la cara, me han escupido, me han tratado de todo, de ladrón, para que yo me vuelva atrás y deje el Evangelio. Predicando acá, Nancy fue testigo, Nancy era una de las que estuvieron, estaba Marta, estaba Laia, había unas cuantas acá en una casa que hacíamos una célula, y vino alguien y me empezó a insultar así de la nada y me empezó a escupir en la cara, adelante de mi mujer, de mis hijos, de los hermanos. Y lo único que le pedí a ese hombre fue que no le falte respeto a ninguno de los que estaban ahí. Pero yo podía haberme tomado venganza y haberme defendido, porque me sé defender. Pero por gracia de Dios, Dios me contuvo, me dio paz. Y ese momento yo estaba predicando sobre edificar sobre la roca. Estaba predicando y enseñando justamente de que vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán problemas, pero nadie nos puede conmover ni sacar de la roca que es Cristo. Pero que viene, viene. Que viene en tormenta, que viene en injusticia, viene en injusticia, que viene en persecución, viene en persecución. Pero la Biblia dice que nosotros nos determinemos a estar firmes sobre esa piedra angular que es Cristo, sobre ese fundamento de fe, para que no seamos ni movidos ni avergonzados. Porque fuera de eso somos vulnerables, pero parados sobre la roca somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces dice el verso 2, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará. Vamos a ver algunas cosas rápido
de lo que puede ser tropiezo. Uno de los tropiezos que Satanás trae es que tocante a tu vieja vida, aquello que en lo que tú eras tentado, débil, que no tenías carácter, que no te determinabas a mantenerte firme en tu convicción, Satanás va a venir con ese tipo de tentaciones. Satanás va a venir como vino contra Jesús en Lucas 4, que nos dice la palabra que vino a poner en duda su identidad. Si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en paz. Si tú eres hijo de Dios, tírate de este lugar. Si tú eres hijo de Dios, ¿no? Entonces, Satanás viene a tentarte, viene a sembrar dudas acerca de tu identidad, de tu propósito, de tu herencia. Pero Jesús le respondió con la palabra, pero que venir viene para sacarnos. Entonces, vamos a ver algunas cosas que son de tropiezo. Una cosa que es de tropiezo, a veces nosotros queremos responder en la carne, desde el orgullo, al diablo, que aún es perverso, malo y enemigo de Dios, es espíritu. Satanás es un ángel caído, es una potestad, digamos, de rango caído, de la gracia, enemiga de Dios, enemigo de nuestra alma, pero es espíritu. Tú no lo estás peleando con Satanás cuerpo a cuerpo, él es espíritu, y él apela a tu carne y a mi carne, porque en la carne es más fuerte que nosotros, no en el espíritu, pero en la carne sí. Porque piensa que él no tiene las necesidades que tú tienes en tu cuerpo. Él no tiene la debilidad, la limitación que tú tienes en tu humanidad. Aún Jesús en los días de su carne estaba limitado a tiempo y espacio, porque estaba en un cuerpo. Mientras estaba en el cuerpo, por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya para enviar al Consolador que va a estar en todos. Entonces ya mi plenitud, mi gloria, mi revelación no va a estar en un lugar físico, va a estar en todos aquellos que me crean, en todo el mundo. Por eso necesitó el Señor mandar el Espíritu Santo. Entonces mira esto. Yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué era un tropiezo en los días de la iglesia? Ya una vez Cristo muerto y resucitado, las tradiciones judaicas eran un tropiezo. Era algo que era en oposición a la gracia. El fariseísmo, el judaísmo, este énfasis de volver a tener los rituales pasados con el Cristo de ahora, era un tropiezo. Tropezaban en esos conceptos de religión o de tradición que tenían, que aunque en un tiempo eran válidos, ahora ya fueron dejados atrás porque en Cristo se cumplió la ley, ya no había que seguir cumpliendo con la ley porque Cristo es el cumplimiento de la ley, de las profecías y de los salmos. Entonces, el volver atrás a los viejos rudimentos para la iglesia era un tropiezo. Entonces, vamos a leer rápido. Dice, otra vez testifico a todo hombre. Gálatas capítulo 5, verso 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, habiendo recibido a Cristo, que se circuncida el prepucio, estamos hablando, porque ahora en Cristo nosotros somos circuncidados el corazón. ¿Qué significa? Que habiéndonos arrepentido y apartado de los pecados que vivíamos y confesado delante del Señor, el Señor nos cortó ya no el prepucio del varón, sino el prepucio del corazón, a hombre y a mujer, y descartando todo orgullo, toda soberbia, toda rebelión, toda iniquidad, el Señor nos extirpó ese corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. Entonces, la circuncisión física era una contradicción contra la vida de fe que el Señor ofrece en Cristo Jesús. Entonces era pisotear el sacrificio de Cristo y volver a tomar confianza de aquel pacto que ya había quedado desplazado, establecido nuevo en la sangre de Jesús. Entonces dice, si el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. O sea, si tú quieres vivir conforme a la ley en un punto, tú vas a ser juzgado según la ley y no según la gracia. Entonces tú te vuelves a exponer bajo una condenación que la ley hacía evidente por causa del pecado que había en el hombre. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. La ley es pura, santa, buena, perfecta, dice el Salmo 19, pero si tú buscas tu justificación en la ley, nunca la vas a encontrar, porque la ley siempre te va a encontrar y te va a denunciar el pecado. Sin embargo, la gracia, por la sangre de Cristo, te absuelve de todo pecado, te perdona los pecados, te justifica del pecado, hace expiación por el pecado, que es quitar la culpa, y te da la oportunidad de una vida nueva, de una vida espiritual y de una vida plena, que la ley no conseguía, la gracia sí. Entonces,
Un tropiezo que era para la iglesia primitiva fue que el judaísmo estaba muy metido todavía entre los que se convertían y ese espíritu de justificación por obras no se había erradicado tan rápido, y esto era un tropiezo a gente sincera, a gente creyente, a gente temerosa de Dios y a gente que era educada en los principios bíblicos. Pero ¿qué pasa? Ellos todavía no tenían la confianza total en Cristo, todavía querían ayudarse en su fe con las cosas del viejo pacto. Entonces esto era un tropiezo para ellos. Hoy nosotros quizás no tengamos ese tipo de tropiezo porque no tenemos una cultura hebrea, no hemos vivido nunca bajo la ley, no tenemos tradición, digamos así, espiritual en la ley, no tenemos una cultura según el viejo pacto, pero hay otras cosas que sí compiten en nuestro corazón. Por ejemplo, mucha gente que hoy es parte del cuerpo de Cristo en todo el mundo participó en el paganismo, de la brujería, la hechicería, la adivinación, el tarot, el tirarse las cartas, el horóscopo, lo esotérico. Entonces, no tenemos un tropiezo por el judaísmo, pero tenemos cosas que nos pueden contaminar, que no son de Dios, porque eran del mundo, eran según el sistema del mundo y no según Cristo. Entonces, eso es tropiezo. Yo he recibido aquí en Vilanova gente que, siendo siervo de Dios, jugaban a la quiniela. Y tú no se lo puedes explicar a una persona que no entendió por el Espíritu que jugar a la quiniela es malo, porque es quitarle la confianza a Dios y ponerle la confianza a un número, aunque parece inocente porque te lo regalan como que te están haciendo un bien, pero tú no puedes participar, conociendo la gracia de Dios, no puedes participar de un juego de azar, porque estás negando la dependencia de Jehová, tu Dios, tu Creador, que es tu pastor. Dios no necesita que tú tengas suerte en la vida. Él ya te proveyó en Cristo toda clase de bendición. Entonces, algo tan inocente aparentemente como jugar a la quiniela o hacer una rifita en la iglesia porque necesitamos pagar algo, comprar un instrumento, estamos negando a Cristo. Estamos negando el poder de Dios. Aunque parezca sano, aunque parezca algo inocente, es tropiezo. Es tropiezo. Vamos a rifar 5 pollos este domingo porque vamos a comprar una batería. Es tropiezo. El Señor no quiere que hagamos nada así. El Señor quiere que lo que hagamos lo hagamos voluntariamente, de corazón, generosamente, o no hagamos nada que esperemos. ¿Por qué? Porque en eso no es glorificado Dios, en la suerte. Dios es glorificado en la obediencia y en la fe. De Cristo os desligaste lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que significa caer de la gracia? Es volver a foja cero. Es hallarnos donde el Señor nos encontró otra vez. Algo tan sencillo, parece tan inocente como tomar algunas cositas del viejo pacto para poner yo mi confianza o para tener más fe, y sin embargo que eso te vuelva otra vez a un estado de condenación y de separación de Cristo. Tú sabes que hoy en la dispensación de la gracia hay mucho pueblo de Dios que ha caído de la gracia por cosas que le fueron tropiezo. ¿Qué es caer de la gracia? Es salir de un estado de comunión, de inocencia delante de Dios y volver otra vez a la culpabilidad donde somos condenables y rechazados por Dios. Y hay pecados de muerte, dice la Biblia. Y hay cosas por las cuales el Señor dice que no oremos por ellas, porque hay pecados que, aunque oremos, el Señor tiene resuelto un juicio sobre ese pecado. Por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pisotear la sangre de Cristo, tomar en poco el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso no es inocente, eso es muy profundo y es muy delicado. Entonces, hay cosas que pueden ser de tropiezo. Vamos a decir que mañana tenemos Santa Comunión acá, y yo le permito a todo el mundo tomar la Santa Cena. Hay personas que por ignorancia van a participar en un estado pecaminoso, y si yo o los que sabemos que esa persona no está apta para participar de la Santa Comunión porque no arregló su corazón delante de Dios, y yo le doy a participar, yo le estoy poniendo, lo estoy poniendo en un problema a esa persona, pero Dios me va a pedir cuenta a mí. Entonces hay cosas que son tropiezos aunque la hagas de buena voluntad. Bueno, pero el Señor sabe, no. El Señor sabe, y por eso nos manda a nosotros primeramente a orar y a considerar si cada uno de los que participamos estamos en condición de participar o no. Es verdad que nosotros, con una persona que recién se arrepiente de sus pecados, el Señor le da un medio de gracia por medio de la Santa Cena para que una reconciliación,
una paz, una gracia, una impartición de vida, sí, pero tiene que estar sabido en su corazón que si no está arrepentido del corazón de todos sus pecados, está comiendo juicio y muerte para sí. Para sí, no para mí, para sí, para él, para ella. Entonces, ¿cuántas cosas son de tropiezo? Y muchas veces no sabemos en qué tropezamos, pero tropezamos. ¿Por qué tropezamos? Porque no abrimos los ojos para observar cómo caminamos delante de Dios. Verso 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe. Mira, por el Espíritu y por la fe aguardamos algo. Tú no puedes aguardar en la carne nada que sea sobrenatural. Tú no puedes esperar en lo natural, fuera ajeno a Dios, nada bueno, si no entras en fe y por el Espíritu a ver y a creer la promesa, a retener el consejo y a tener paciencia hasta el cumplimiento de ese pacto. Aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, aquellos que se circuncidan para que le vaya mejor, no sirve porque estamos en Cristo. Y aquellos que no se circuncidan y se justifican y se jactan, diciendo, mira, estos necesitaban circuncidarse para creer. Yo no necesito circuncidarme para creer, pues tampoco estás mejor que Él. Porque tu esperanza tiene que ser Cristo. Si tú no te circuncidas, pero tampoco crees, estás peor que el otro que está intentando agradar a Dios. Entonces, ni una cosa ni otra, sino que lo único que nos vale es Cristo. No hay nada que te pueda hacer acepto delante del Padre sino Cristo. Es más, cuando el Señor me mira a mí, no mira a José, mira a Cristo. Cuando te mira a ti, mira a Cristo. Porque nos ve lavados en la sangre, nos ve vestidos de justicia, nos ve sellados con el Espíritu Santo. Ninguno somos tan buenos como para que el Señor nos tenga en cuenta por nuestra humanidad. Porque ¿cómo haría el Señor para contender siempre con nosotros cuando los designios de nuestro corazón son el mal? Dice Génesis capítulo 6 que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. O sea, se dolió de tratar con el hombre, con un género humano que de continuo su pensamiento es lo malo. Entonces Dios, siendo santo, nos soportó con mucha paciencia. Nos trata con mucho amor y misericordia, porque si tuviese que detenerse en nuestro pecado, ¿quién se podría detener? ¿Quién se podría parar? Entonces hay cosas que son tropiezos y nosotros no lo sabemos. Y hay otra cosa que el Señor, en su infinita misericordia, ha establecido para no tratar directamente con nuestro pecado. ¿Tú te crees que nosotros en pecado podemos orar a Dios y salir vivos? Mira el Antiguo Testamento cuando, por ejemplo, Jeremías, en el capítulo 6, dice la palabra que él oraba, y él con la revelación que tenía de Dios, decía, pobre de este, ay de aquel, ay del otro, ay del otro. Y de repente se le abren los ojos del Espíritu y se encuentra delante del Señor y dice que dijo, ay de mí. Porque la santidad de Dios te demuestra tu carnalidad, tu humanidad. Y no es que uno sea bueno o malo, es que nacimos todos bajo una condición de naturaleza caída o separada de Dios. Entonces, delante de Dios que es Espíritu, delante de la santidad de Dios, queda en evidencia nuestra humanidad, nuestra imperfección y nuestra desnudez. Entonces Jeremías dijo, ay, ahora seré muerto porque he visto al Señor. Y el Señor mandó que un ser espiritual traiga un carbón encendido con unas tenazas y le queme los labios, porque su labio era inmundo, y el Señor lo santificó para poder estar con el derecho de hablar en el nombre de Dios. ¿Quién? Isaías 6. Bueno, Isaías 6, perdón. Gracias. Entonces, Isaías tiene razón. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestra humanidad no alcanza, no es suficiente, a veces nuestra propia humanidad es el tropiezo. Ni siquiera es una acción voluntaria contra Dios, sino nuestra propia humanidad. Porque nuestra humanidad estaba vendida al pecado. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 dice, ¿qué provecho teníais antes, habiendo servido al pecado, como le servías, siendo esclavos del pecado? ¿Qué provecho sacabas de vivir en pecado? ¿Cuál era el beneficio que tenías de vivir enemistado con Dios en la carne, según el espíritu del mundo, totalmente vendido al pecado? ¿Cuál era el provecho? Más ahora, en Cristo, que ya no presentáis vuestros miembros en servicio al pecado, sino que presentáis vuestros miembros, y cuando habla de miembros habla del cuerpo. Ahora presentáis vuestros miembros ¿a quién? A Dios, a Cristo, para el servicio a la justicia. La misma mano que antes usábamos
para pegarle a alguien, para robar algo, para manipular, etcétera, etcétera. Ahora lo usamos para imponerla sobre los enfermos para que sean sanados. Ahora lo disponemos para servir a Dios, para los mismos pies que usábamos para correr presurosos al mal, como dice la Biblia, ahora los corremos a un hospital, corremos a ver un enfermo, se supone que vamos a visitar a alguien en nombre del Señor para bendecirlo, porque ya ahora tenemos un culto racional. Aquello que era tropiezo hoy no es tropiezo. A la medida que vamos distinguiendo las cosas que nos detenían, vamos sacándonos de encima toda carga, todo peso de asedio que nos frenaba. Ahora vamos quedando libres. Y tenemos que procurar esa libertad creciente en nuestra vida. Siempre vas a descubrir algo que te detenía. Mira, muchas veces digo, me voy a sentar y voy a verme una película. Y después dentro mío hay algo que me dice, andate a la habitación y metete en la palabra, anda a escuchar, anda a oírme a mí. Y no es que no me gusta ver la tele, pero hay muchas cosas que compiten en nuestro corazón con el Señor. No te digo que no mires tele, te digo que hay cosas que no... Yo miro algún informativo, miro alguna película que me puede gustar, pero siempre en la mitad de la película o me aburro, o ya sé que es todo contrario a Dios, y entonces tú dices, entonces, ¿cómo puedes deleitarte? ¿Cómo puedes estar tranquilo viendo porquería, escuchando mentira, viendo violencia? Entonces, no es que nadie puede hacerlo, es que va a llegar un momento que tú te vas a dar cuenta que hay cosas que son tropiezos. Después llega el momento de la intercesión, como anoche que intercedimos, y en ese momento queremos fluir, queremos tener una palabra, queremos tener un mensaje, queremos tener una oración eficaz, y estamos tan llenos de mundo, tan llenos de porquería, tan llenos de que nos es tropiezo. Entonces tenemos que decidir nosotros, no permitirnos tropiezos, conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, tropiezo. Las malas influencias, las malas alianzas, las malas amistades. Entonces, no digo, porque si no tendríamos que vivir en el aire, ¿no? Con alas. No. Pero hay cosas que, si a ti tu conciencia no te acusa, permítetelas. Pero hay veces que hay cosas que son, para otros puede ser una tontería, pero a ti es un tropiezo. Hay personas que pasan por eso y no, es como nada, pero a otras personas les es tropiezo. Por eso hablábamos la vez pasada del tropiezo de que alguien comió carne, que alguien le compró al marroquí que lo mató mirando para la Meca, y a alguien eso lo turba. Lo que para ti no es tropiezo, para otro puede ser tropiezo. Entonces, procuremos no ser tropiezo a otro, y también procuremos que nadie sea tropiezo a nosotros. Y si tú sabes que eres vulnerable en un área, sé sabio y no te expongas más allá de lo que no puedes dominar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver siempre en 3 secuencias más adelante, acá. Yo siempre le digo a mi esposa, tenemos que adelantarnos 3 metros a donde estamos. No tenemos, cuando vas conduciendo, no mires acá, mirá allá. No mires adelante del capó, allá tenés que mirar. Si vas en una fila de coche, no mires la lucecita del coche que sigues. Mira 10 coches más adelante. Porque si aquel frena, tú te vas a chocar a este. Porque todos van a frenar. Entonces, lo profético se anticipa. No está viviendo el ahora, está viviendo el mañana. Está escuchando a Dios ayer para saber qué va a pasar mañana. Entonces, nosotros no podemos ser tan, digamos, vulnerables por nuestra mala manera de caminar o de considerar. Tenemos que ser previsores, tenemos que anticiparnos. Para eso el Señor pone atalayas, para que en las vigilias se anticipe y anuncie, para que el daño que viene no haga todo el desastre por el cual viene, sino que nosotros avisados no bebamos el daño. Y eso se llama sabiduría. Entonces, cosas que traen tropiezo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino dice la fe que obra por el amor. ¿Tú quieres ser de bendición? ¿Cuánto queremos ser de bendición? Mira, si tú te dispones, yo me dispongo a obrar así como dice acá, la fe que obra por el amor. Esto es lo eficaz en el Evangelio. La fe que obra por el amor. Primeramente hacia Dios, ¿no? Después hay que tener un lado. Entonces, si hay una fe que obra por amor, aunque la otra persona no crea en Dios, le va a beneficiar. Porque todo lo que es de Dios y todo lo que procede de amor es de Dios, le va a bendecir. Ahora, si nos enredamos en cuestiones, nos enredamos en discusiones necias que no edifican, que no sirven para nada, como dice Pablo a Timoteo, evita la vana palabrería, las cuestiones necias, los cuentos de vieja, que no aprovechan para nada. Son discusiones siempre que tienen que ver con la tradición religiosa, con las cuestiones de pensamiento de la gente.
Y la gente hace énfasis, pelea, no, porque a mí Dios me mostró, no, porque a mí Dios me dijo, no, porque a mí Dios me enseñó, no, porque... Y en el momento, ¿a dónde está el Espíritu de Cristo? ¿De qué me sirve ganar una pelea y dejar el Espíritu de Cristo fuera? Entonces, la madurez y la sabiduría de Dios te enseña a no discutir de religión, sino a buscar la ocasión de mostrar a Cristo. Entonces, la fe que obra por el amor va a mostrar a Cristo. La fe que viene de religiosidad, de pelea santa, de guerra santa, solamente trae más problemas y más separación de Dios y entre los hombres. Estorbos. Esos son los tropiezos. Vosotros corrías bien, verso 7 de Gálatas 5. Vosotros corrías bien. ¿Qué es correr bien? Es avanzar en la fe que obra por el amor hacia la obediencia total al Padre. Eso es correr bien. Hay personas que pueden estar sentadas en una silla y están corriendo a una velocidad que otros que saben hacer cosas en el nombre de Cristo están paralizados según Dios, porque no están obrando una fe en amor, sino que están haciendo obras que a ellos les gusta hacer, pero que Dios no es glorificado en eso. ¿Sabes cuántas obras hay? Y te puedo enumerar, pero no me quiero detener, pero te quiero decir así rápido. Hay iglesias que hacen obra social. Reparten el arroz, van, le golpean la puerta al gobierno, le dicen, me das arroz, porque somos muchos los muertos de hambre en casa, tenemos gente inmigrante que no tiene papeles y queremos hacer una obra de amor. Yo lo he visto. Y esa obra de amor no es una obra de amor. Es un instrumento para traer gente por el hambre a la iglesia. Y usan ese arroz gratis que lo da el gobierno, ni siquiera lo compran ellos, para que la gente que no tiene para comer venga con la esperanza de que ellos les van a matar el hambre. Y cuando los tienen ahí en la puerta haciendo fila, y lo he visto yo, algunos hasta eligen a quién le dan lo mejor y a quién le entregan lo peor, conforme a lo que pueden esperar de cada uno. Y según la raza y la cultura del que viene a hacer la fila ahí, le dan la lata bomba atómica que no tiene nombre, que cuando la abrís explota, porque es una lata así, que no sabes qué tiene hasta que la abrís. La tenés que abrir como a la antigua, con una masa y un pincho, porque no tiene ni tapita, y no tiene inscripción de lo que hay. Te podés encontrar ahí con lo que la caridad quiso. Esa se la guardan y se la reservan a los que ellos, a su imagen, a su vista, no merecen más, y le dan eso. Otros se escondían los pollos para él, y las mejores cosas se las guardaban para él. Y otro, por medio de una ofrenda, entre comillas, porque no la pagaban ellos, se la daba el gobierno, manipulaban a la gente para que vengan al culto. Entonces, ¿tú te crees que eso es una obra de parte de Dios? No. Eso no es obra de Dios, eso es obra de hombres que utilizan recursos que le vienen por la cara para manipular gente y para captar la atención y para mostrar caridad con lo ajeno. Con lo ajeno somos todos buenos. A ver quién pone la mano en el bolsillo y quién comparte lo que tiene. Entonces, eso es una obra muerta, se llama la Biblia. Obras muertas que no glorifican a Dios y que pueden ser tropiezo tanto para la gente como para la misma persona que cree que haciendo eso se va a burlar de Dios y que le va a contar por justicia una obra que tiene en el trasfondo de eso, en la motivación, hay manipulación y una mala actitud hacia la gente. Obras muertas que no glorifican a Dios, obras muertas que son tropiezos, tanto para ellos que la hacen como para aquellos que lo ven y se dan cuenta que están siendo manipulados. Nosotros hemos decidido en esta iglesia no vender ni Biblia, nada, ni siquiera el coste, nada. Yo no quiero que nadie que se siente ahí se piense que yo estoy acá para venderle algo, para sacarle plata. Y aunque sea una Biblia, que es legítimo, nosotros tenemos librería cristiana, no quiero nada. ¿Quieres una Biblia? Cómpratela por correo. Yo no te traigo más nada porque estoy cansado, primero, de que no nos paguen cuando se comprometen. Segundo, que nos juzguen por las malas experiencias que tuvieron con otros. Y que esto la gente no piense que esto es un lugar de encuentro, de oportunidades y de negocio, ni siquiera para una Biblia. No. ¿Por qué no? Porque prefiero regalarte una Biblia que vendértela. Porque es así. Porque no quiero que sea un tropiezo entre nosotros. ¿Cuánta gente tú conoces que le prestó plata a alguien y se volvió un enemigo porque no quiso devolverla? Tropiezo. Entonces, tenemos que evitar los tropiezos. Tenemos que ser sabios y evitar los tropiezos. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? No obedecer a la verdad es un tropiezo. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? No buscar la verdad.
no amar la verdad y no obedecer la verdad es tropiezo. Hay personas que no te piden consejo porque le vas a decir la verdad y como no aman la verdad ni te comentan nada y es más, se esconden para no quedar en evidencia porque saben lo que le vas a decir, entonces no te preguntan o no te exponen, pero le es tropiezo a ellos porque el tropiezo lo tienen y solamente la verdad los puede hacer libres. ¿Cuántas cosas nos enseña la palabra acerca de la tropiezo? Entonces tú ves que la gente parece que corre, no, está trastabillando. ¿Viste eso que se tropiezan y empiezan a correr para no caerse de trompa? Bueno, mucha gente va así en el camino del Señor. Está corriendo de cabeza para adelante porque está trastabillando, no está corriendo. Hay mucha gente que no se levantó todavía de los errores pasados y vuelve a tropezar porque no cambia la actitud del corazón para ser restaurado. ¿Quién quiere ver la gloria de Dios? Si no restauramos el altar y no quitamos lo que es tropiezo a la presencia de Dios, aunque Dios quiere manifestarse, no se va a manifestar. Porque Él no va a estar en un lugar donde no está honrado. Dios no se va a mostrar con gloria, con poder y con milagros donde no hay justicia, donde no hay honra a su nombre y donde no hay temor reverente a su presencia. Entonces, estas cosas, hermano, yo sé que esto no es un mensaje que emociona, pero necesitamos saberlo, que si queremos algo sobrenatural, en lo natural tenemos que estar muertos, y en lo natural tenemos que estar limpios, y en lo natural tenemos que estar ordenados. Es un mensaje que edifica, pastor. Amén. Gracias, hermano. Entonces, acá dice, ¿quién te estorbó para no obedecer? ¿Sabes que muchas veces, no sé a quién me pasó, a mí me pasó muchas veces, he tenido una buena intención con alguien, he tenido en mi corazón un deseo genuino de bendecir a alguien, con lo que puedo, con lo que tengo, hacerlo partícipe de una alegría, invitarlo a mi casa a pasar un tiempo conmigo, a recrearme, a tener una actitud de unidad, a pasarla bien, a abrir nuestros corazones, amar a esa persona un rato, aunque sea el tiempo que podemos compartir. Pero luego hay acciones de esas personas que te echan para atrás. Entonces, ¿es que perdimos el amor por esa persona? No, pero es que esa persona te estorbó aquella buena disposición que tenías, con cosas que quizás no es consciente, o sí, y lo hace adrede, pero hay cosas que son tropiezos. Y sabes, a mí siempre me llama la atención el profeta Samuel. Samuel fue sacerdote, fue profeta y fue juez en su generación. Fue el último juez, de hecho. ¿Y sabes lo que dice la palabra? Que cuando Israel lo rechazó a Samuel y tomó por rey a David, Samuel se presentó delante del pueblo de Dios como intercesor también que era, y le dijo, ustedes saben que yo nunca codicié nada de nadie, que nunca hice cosas fraudulentas con ustedes. Y le empezó a decir al pueblo, yo fui así con ustedes. Pero dice la Biblia que ni una profecía de Samuel cayó en tierra sin cumplimiento, ni una. Y también Josué fue otro varón que se paró en su generación y le dijo, ustedes saben que todo lo que Dios nos dijo desde Egipto hasta acá, por medio de su siervo Moisés, todo se cumplió y ni una de las palabras que Dios dijo cayó en tierra. Pero ¿sabes por qué vemos que se repite esta cosa? Porque fueron hombres íntegros que no se permitieron ningún tropiezo. Tú no vas a encontrar nada malo en Samuel. Tú no vas a encontrar un mal testimonio en Moisés. Pero fueron gente que fueron muy observadora de lo que traía tropiezo. Cuando veían pecar, ellos se arrepentían, corrían ellos al altar como intercesores. Los dos tenían la misma característica, Moisés y Samuel. Quiero hablar de eso. Ahora, cosas que son tropiezos y personas que Dios usa para quitar el tropiezo. ¿Cuántos saben que Dios usa personas para quitarnos el tropiezo? Cuando hay una persona que te aconseja, te está quitando el tropiezo. Muchas veces el consejo no se lo toma como una liberación de futuros tropiezos, pero en sí mismo, cuando nosotros educamos a nuestros hijos en el día a día, estamos evitándole muchos tropiezos, muchos dolores y muchas lágrimas. El que no amonesta a sus hijos, el que no estorba, el que no le es tropiezo en la maldad y la corrupción a sus hijos, lo está empujando a caer en un precipicio. ¿Por qué? Porque el consejo estorba, es tropiezo para el pecado y al mismo tiempo libra de la caída, el consejo, para aquel que lo oye. Entonces vamos rápido a ver una mujer, Abigail. Es una mujer profética que representa a la iglesia, que es una mujer sabia, que también nos da idea a nosotros de cómo
poder evitar tropiezo a muchos y cómo esta mujer tuvo los beneficios de esa valentía. Gloria al Señor. Vamos a leer en el libro de 2 de Samuel capítulo 9. Segunda de Samuel capítulo 9, mientras lo buscan les explico un poco el panorama, gloria a Dios, de esta mujer, para que ustedes vean, ¿no? Ustedes después lo pueden leer todo, yo lo voy a parafrasear, pero estudien este pasaje que les va a bendecir mucho. David, es una historia muy conocida, David estaba siendo perseguido, estaba huyendo de Saúl, y va y encuentra en una región un pastor que siempre ellos habían defendido el ganado de esta gente, en 2 de Samuel capítulo 9, pero llegó el momento que él tuvo hambre con sus muchachos y mandó a pedirle comida a ese hombre que le había defendido el ganado, de cuatreros, de gente violenta, y ese hombre lo menospreció a David y dijo: este es como un perro que corre de su amo y viene a mí a pedirme, ¿por qué tengo que darle de comer? Y empezó a decir un montón, una sarta de cosas. Su mujer sabia, una mujer sabia, madura, humilde, íntegra, escuchó la necesidad de su esposo y dice que escondida de su esposo bajó por un camino secreto, mandó a los sirvientes por delante con comida, con bebida, con vino, con pasas, con higos, con pan, con miel, con un montón de cosas. Y entonces ella fue detrás y se presentó delante del rey. Acá David representa a Cristo y esta mujer representa a la iglesia. Entonces, cuando esta mujer va y se encuentra con David, que David ya tenía resuelto exterminar toda la casa. O sea, esa mujer estaba dentro de las que iban a sufrir la violencia de David, porque habían pagado mal por bien recibido. Entonces dice la palabra que esta mujer se acerca, se va hasta David, y, perdón, me equivoqué, 1 de Samuel 25 es. 2 de Samuel era otra lectura que seguro que mañana lo vamos a compartir. 1 de Samuel 25-23. Cuando Abigail vio a David, que ya tenía resuelto exterminar con su casa, porque en un momento dado necesitó David que le ayuden para comer, y esa casa que él había defendido con su gente, ahora le estaba pagando mal por bien. Entonces la mujer escuchó la sentencia que había sobre la casa, y la mujer se fue corriendo delante del rey, que estaba, si bien estaba perseguido, era rey, y tenía autoridad y poder para exterminar esa casa. Cuando, verso 23 de 1 de Samuel 25, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David. Un tipo de la iglesia intercediendo. Dice la palabra del Señor acá: y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, se humilló, se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Eso es una intercesión profética. A eso se le llama intercesión profética en la Biblia. Tomar el pecado de otros, cargarlo. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Nosotros también, cuando empezamos a invocar el nombre de Dios en favor de los demás, estamos intercediendo. Y cuando estamos intercediendo, estamos también participando de la culpa de aquellos por los cuales estamos poniendo nosotros el rostro delante de Dios. Estamos siendo conscientes de los pecados y confesando los pecados, y estamos siendo mediador elocuente entre Dios y la causa que estamos defendiendo. Entonces dice: se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha la palabra de tu sierva. El libro de los Hechos dice que Dios cumple el consejo de sus mensajeros. El libro de los Salmos dice: Dios cumplirá el consejo de sus mensajeros. O sea, si bien Dios nos toma por soldado y nos comisiona y nos envía, también el Señor oye nuestra oración, y también el Señor de alguna forma se dispone a trabajar con nosotros. Por eso la Biblia, vamos a ver muchas veces siervos de Dios que Dios comisionó, que ellos interrumpieron en un momento la voluntad de Dios, y Dios los escuchó e hizo como ellos clamaron. Y acá vemos este tipo de intercesión que quita los tropiezos. Cuando tú te dispones a orar por alguien, tú le estás librando de muchos tropiezos a esa persona. Porque no solamente estamos pidiendo bendiciones, sino que estamos pidiendo transformación del corazón
y cambios radicales en su vida para una liberación, para una actitud que no le produzca tropiezo más adelante. Dice que empezó a clamar a Abigail delante de David, tipo de iglesia y tipo de Cristo. Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permita que tu sierva hable a tus oídos. Escucha la palabra de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, era su marido. Porque conforme a su nombre, Nabal significa necio o insensato, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. O sea que él era un tropiezo a esta mujer si no hubiese intercedido la insensatez de su marido. ¿Qué le fue un tropiezo a Nabal? Su insensatez. O sea, pero nosotros hoy vemos la insensatez en la gente y pensamos que es algo inocente. Mira, a este hombre y a su casa le iba a costar la vida la insensatez. La insensatez hace que los jóvenes se droguen. La insensatez hace que los jóvenes forniquen. La insensatez hace que los jóvenes se suben en una moto y anden a 150 en una carretera que no lo pueden poner a esa velocidad. Es la insensatez. La insensatez es la madre de todos los problemas del hombre. Y la intercesión puede librar la insensatez, porque la intercesión trae sabiduría y hace que brote el consejo. Y si hay buen entendimiento para recibir el consejo, habrá liberación de aquello que es estorbo. Entonces dice acá la palabra, no haga caso ahora, mi señor, ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su insensatez, a su nombre insensatez o insensato, él se llama Nabal, y la insensatez está en él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. David había mandado por comida, ella no lo vio, pero se enteró por alguien de que David se había enojado contra su casa porque no fue consecuente ese hombre con la ayuda que muchas veces David le hizo y el favor de cubrirlo, y ahora había una sentencia de muerte contra toda su casa. Verso 26, que era 1 Samuel 25. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido, te ha estorbado, te ha hecho tropezar en tu venganza. Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable. Mira, primero empieza a rogar, a suplicar, a pedir, a interceder. Segundo, empieza a profetizar. O sea, ¿qué es una intercesión profética? Es un ruego, una súplica en el Espíritu, una petición, pero también hay digamos así, una conversación con Dios, donde no estamos negociando, pero sí estamos expresando y estamos intentando que Dios entienda nuestra intención y escuche y atienda nuestro clamor. No solamente nos conceda una petición, sino que atienda el clamor y la razón que nosotros presentamos como un argumento válido delante de Dios, para que Dios también atienda nuestra posición, de nuestra condición, y podamos llegar a un acuerdo, una reconciliación con Dios, que es el juez de toda carne. Entre la petición y la intercesión profética a la profecía, en el medio hubo ofrenda. Porque ese corazón que tuvo esa mujer de llevarle prontamente, no comida para un rato, le llevó muchos cueros de vino, de bebida, de comida. Ustedes pueden ver que está enumerado ahí todo lo que mandó. Mandó varios animales cargados con provisiones para David. O sea, entre la oración y la profecía hubo ofrenda. Y no esperaba ella que por la ofrenda iba a ser oída, sino por sus palabras. Pero la ofrenda habla del corazón con que esa mujer se acercó al rey. Porque la sentencia de muerte vino por negarle a ese hombre la comida al rey, que muchas veces con su gente había defendido su casa. ¿Cuántas veces Dios nos bendijo y defendió nuestra casa? Y cuando llega el momento de demostrarle amor y gratitud al Señor, estamos contando con qué moneda vamos a ofrendar. ¿Cuántos momentos hemos corrido desesperados a pedir oración fuera del culto, pero en el culto no tenemos la misma solicitud de buscar a Dios? Como buscamos cuando tenemos un problema fuera del culto a gente que nos pueda ayudar en oración, o a conversar, o a pedir consejo, o mínimamente a descargar nuestro corazón. Pues acá hubo honra,
hubo respeto, hubo reconocimiento, hubo gratitud, hubo dádiva, hubo oración, y eso la habilitó para profetizarle y aconsejarle al rey. Entonces la Biblia dice que Dios es aconsejado o oye el consejo de sus mensajeros. ¿Qué sería que Dios oiga el consejo de los mensajeros? Cuando nosotros oramos por alguien y le decimos, Señor, haz de esta forma, haz de esta forma. ¿Usted cree que le vamos a enseñar a Dios cómo hacerlo? Pero aún Dios se detiene a oírnos y dice, conforme a tu fe se ha hecho. Conforme a tu fe se ha hecho. Si tú crees que esto es lo mejor, conforme a tu fe se ha hecho. Ya no soy yo el que decir. Por eso Pablo decía también en una de las cartas a los Corintios, decía, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Pero creo que tengo autoridad para decirlo porque soy uno con Él. Entonces Dios no solamente atiende el consejo, sino que también respalda aquello que brota del corazón de hombres y mujeres sabios con temor reverente. Mas yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable. Mira, empieza a profetizar a David. David estaba perseguido, David no estaba en el trono, David tenía que huir porque lo perseguían, pero ella le empieza a profetizar. Fíjate cómo Dios usó a esta mujer, ¿no? Es un tipo de la iglesia. Dice, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no sea hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, él tenía el estorbo o el tropiezo que le producía a su suegro Saúl, que competía con David, porque David era el elegido de Dios, y ahora tenía la gente que se le endemoniaba para no colaborar con él y no reconocerlo. Pero esta mujer fue una intercesora que animó a David ese día en los caminos de Dios. Con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa. Fíjate, esta mujer le está quitando un tropiezo a David para el futuro. Sangre o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Fíjate, una sentenciada a muerte aconsejando al rey. Esta es la iglesia intercediendo delante del Señor. Nosotros estábamos muertos en delito y pecado, y hoy fuimos aceptos en el amado, y hoy el Señor está atendiendo tu clamor, y hoy el Señor está atento a tu oración, y hoy el Señor también se humilla a mirar y a examinar tu corazón y a disponerse para acompañarnos en toda petición y en toda obra. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado. Me fuiste un tropiezo para que yo derrame sangre inocente. Hay tropiezos que vienen de Dios, hay tropiezos que vienen del enemigo, hay tropiezos que nosotros mismos lo convertimos en tropiezos porque le damos el valor a cosas que no tienen tal valor como para condicionar nuestra vida o nuestra actitud. Entonces, si yo idolatro, vamos a decir que yo idolatro a mi esposa o idolatro a mi hijo, y todo lo que yo idolatro le doy un valor por encima del que tiene, estoy poniendo en competencia con Dios en mi corazón a tal persona. Y cuando yo hago un Dios de algo, Dios me muestra que es un diablo, que no es un Dios. Y tú vas a ver muchas madres que andan llorando a los hijos porque idolatraron, porque no estorbaron. En el día de su mal comportamiento no lo confrontaron con su pecado, no lo estorbaron, no lo disciplinaron, no le ajustaron las tuercas, se le ajustaron muy tarde, no se anticiparon al alba, esperaron a que venga la noche para pronunciarse. Entonces, el daño ya está hecho. Entonces, eso se llama endiosar en la Biblia. Cuando nosotros endiosamos, cuando tú empiezas a endiosar lo que no es Dios, empiezas a servir con el sudor de tu frente y amar lo que no es Dios, empiezas a dar más atención a lo que desgasta que a lo que te suma, a lo que te edifica, a lo que te bendice. Y tenemos la excusa de no darle la vida a Dios porque tenemos muchos compromisos bajo el sol, entonces no puedo ahora porque tengo nietitos, mil excusas, y siempre hay excusas, y siempre. Mira, esa persona tiene no un tropiezo, tiene una caída segura al final, porque nunca va a llegar, porque se permite cosas que Dios no nos permite tener. Tú nunca vas a ver que en el discipulado Dios le dio margen de error a las personas, decirle, bueno, haz tu vida y el sábado a la tarde si te va bien, vente al culto. No, está bien, cómprate todos los caprichos, ahora viene la fiesta, yo entiendo, en Amazon hay oferta, y cuando a ti te sobre, diezma.
No, tú si ves enfermos por ahí, tú háblale de mí. Y un día, si te agarra el tembleque, coge aceite y órale. Nunca dice la Biblia así. El Señor dio una manera de obrar, de ministrar, de extender reino, de establecer justicia, de ser de bendición a la gente. Dios estableció un orden. Yo no puedo hacer lo que quiero ni aunque sea pastor, ni tú por ser cristiano puedes hacer lo que quieres. Nosotros tenemos un orden y Dios va a respaldar siempre que haya orden, obediencia y sumisión. El Espíritu Santo no está en el negocio de auspiciar gente que anda como se le da la gana y aparte se dice evangélica los domingos. Es que no es eso. Por eso no vemos reino en ningún lado. Vemos religión, vemos evangelismo, vemos cosas, pero reino no vemos porque no hay gente bajo una corona. Hay gente haciendo lo que quiere, como ellos son los reyes, y no sometidos a Cristo como rey. Entonces fíjate, esta mujer con una sentencia de rey de muerte sobre su cabeza, se anticipó, se humilló, se pronunció, llevó honra, oró o habló, se le dio lugar de profetizar, y fíjate que hay más. Bendito sea tu razonamiento, le dijo el rey, alcanzó la aprobación del rey, verso 33, bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y de vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Mira lo que dice aquí David. David no dice que él no podía matar, David no dice que él no tenía el poder para hacer estrago en esa casa. Dice, me defendió, porque David no está mirando la venganza, ahora David está mirando los resultados de haber obrado mal. Me defendió, me guardó de que yo caiga en esa trampa de vengarme por mi mano y que las consecuencias de maldición me alcancen a mí y a mi generación. ¿De cuántas cosas Dios nos libra cuando nosotros nos dejamos convencer por el Espíritu Santo y nos dejamos aconsejar y determinamos imitar gente de fe? Y no nos tomamos venganza por nuestra mano, sino que todo se lo entregamos al Señor, porque dijo el Señor, mía la venganza, no es tuya, es mía. Fíjate que David, acabando la historia para no leer todo, David, esta mujer halla gracia, y el Señor dejó que pasen como 10 días. ¿Sabe que 10 días en la Biblia, el número 10, es el límite? El número 10 en la Biblia siempre habla del tope, de la medida llena, el 10. Entonces, creo que fueron 10 días lo que pasaron, y el Señor mismo lo hirió de muerte a Nabal. El Señor mismo dice que estaba comiendo, se atragantó y murió, quedó duro ahí. Cuando se enteró David que el hombre había muerto, mandó a buscar a esta mujer para tomarla por esposa. Todo es un tipo de la iglesia esta mujer. Así el Señor nos manda a tomar por esposa a nosotros que éramos enemigos y dignos de muerte, pero el Señor nos está perfeccionando para ser su esposa. En el día de su advenimiento, cuando Él venga, seremos reencontrados con Él en los aires, Él se viene a tomar a sí mismo y estaremos en la boda del Cordero. Aquellos que nos hemos alineado a su voluntad, aquellos que nos hemos caminado en intimidad con Él, aquellos que hemos agradado en los días de nuestra carne, aquellos que hemos aceptado el consejo, aquellos que hemos buscado su favor, aquellos que hemos hallado gracia, ahora somos parte de la novia del Cordero en la tierra. Somos parte de esa esposa que se prepara para ese encuentro, para esa fusión, para ese día soñado, tanto por el Señor como por la verdadera iglesia. Porque el Espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús. Dice que, vamos a terminar, dice, recibió David de su mano lo que había traído, verso 35, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Mira que el rey te diga, ven paz a tu casa, porque mira que te he oído tu oración y te he respetado. Te he aceptado como eres, he considerado tus palabras, te he creído, te acepto, te reconozco, me humillo a oír tu consejo. Mira que el Señor nos dice así, porque dice la Biblia que Él atiende el consejo de sus mensajeros. Él cumple el consejo de sus mensajeros, de sus enviados. Verso 36. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre por la bebida, y estaba completamente borracho, ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna, él ni se enteró de todo lo que esta mujer virtuosa estaba haciendo a su espalda para librar su casa. Él estaba en la juerga. ¿Y qué pasó? Dice que ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente, pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino,
le refirió a su mujer estas cosas. Dice que desmayó el corazón de él. O sea, eso lo intimidó de tal manera, lo indispuso de tal manera que le vino ese miedo que él tenía que haber tenido cuando vino una petición amigable, porque no le mandaron una orden. El rey David podía haber mandado unos cuantos de él y decirle tráigame lo que él tiene o a meterse en la casa. Sin embargo, David de lejos se quedó y mandó a pedir por favor si le podían dar de comer a sus hombres. Ahora él tuvo el temor que tendría que haber tenido lo primero. Mira, mucha gente cuando le viene la desgracia empieza a tenerle miedo a Dios. Dios no quiere que le temamos por desgracia, por consecuencia del pecado. Dios quiere que le temamos en un amor y una sumisión que nos lleva a la reverencia, a la disposición para Él, al reconocimiento. El negocio de Dios no es que toda la gente se coma las uñas y tiemble. El negocio de Dios es que la gente entienda quién es Él, para que tú no lo tengas por enemigo, sino por cobertura, por padre y por pastor. Porque Él es el poderoso de Israel, pero también es nuestro Padre. Jesucristo es el vencedor de batalla, pero es nuestro amigo, es nuestro capitán. No es mi sometedor a la fuerza, sino que es mi capitán. Entonces, tú quieres disfrutar de la gloria de Dios, del poder de Dios, tienes que estar del lado de Él. Si no, lo vas a sufrir. Dice Romanos capítulo 13, tú viste las personas que andan por ahí representando la justicia, la autoridad, la ley, habla de la policía, del ejército, que llevan una espada. Pues si tú estás haciendo lo que es justo, tú no tienes que temer a la espada porque esa está para servirte y para defenderte. Ahora, si eres delincuente o malhechor, tienes que temer a esas armas, porque esas armas están para corregir y para salvaguardar a la comunidad. Entonces dice acá, termino, dice que este hombre quedó desmayado en su corazón, verso 37, y se quedó duro como una piedra, porque vino el juicio de Dios. Abigail con su intercesión estorbó a David para que no derrame sangre y que sea Dios el que toma la venganza. La intercesión, mira, la intercesión pone las cosas en su sitio. Tú nunca vas a poder entender hasta dónde nuestra intercesión puede ser influencia. Pero dentro de lo influyente que puede ser nuestra intercesión, nunca vamos a poder ser verdaderamente capaces de entender hasta dónde Dios entiende lo que es justo y lo que no es justo. Ese hombre se podía haber librado por la intercesión de su mujer. Sin embargo, Dios quiso juzgarlo. No siempre que por eso dice la Biblia, yo digo que hay pecado por los cuales no digo que pidan. Porque fíjate, esta mujer oró, ofrendó, intercedió, agradó al rey y le profetizó. Pero todo eso que fue acepto delante del rey no alcanzó para librar a su esposo, porque su esposo era un tropiezo para ella. No, su esposo tenía un tropiezo, él era el tropiezo. Y Dios quitó el tropiezo en este hombre. Hay personas que son usadas por Satanás y no lo saben. Y hay personas que se disponen de corazón a ser malos y se gozan en la injusticia, se agradan en la maldad. Y eso tiene que ser tratado solamente por el Señor. Hoy está mucho de moda en mi país porque hay mucha violencia, hay mucho robo, hay mucha iniquidad. La venganza por mano propia o la justicia por mano propia, le llaman otros, pero es arruinarse la vida, ensuciarse las manos y ir a años de cárcel o en otro caso perder la vida porque en un momento de injusticia tú reaccionas, como no tienes que reaccionar porque para eso hay un Estado que tiene que garantizarse, tiene que garantizar la paz y el orden y todo lo demás, pero muchas veces la gente ya está cansada de la impunidad y obra por mano propia, toma justicia por su mano y lo tiene que pagar por cárcel y otro con la muerte, otro con venganza, otro ya no se puede quitar nunca de su casa, las amenazas, es una ruina. Dios quiera que haya siempre personas que nos eviten esos tipos de problemas que en un momento uno puede reaccionar y puede traerse mal por años y para su familia, porque no medimos las consecuencias de nuestras reacciones. Y Dios pone gente a orar por nosotros, a velar por la ciudad, a velar por las gobernantes, a velar por la familia, por los matrimonios, etc. Pero yo quiero decirte que aunque Dios escuche la intercesión nunca va a evitar de que Dios tenga que establecer justicia. Porque acá tenemos un caso de una persona que hizo todo bien, pero no pudo librar a su esposo porque su esposo no tenía el corazón en las cosas que a Dios agradan, sino que por voluntad propia era malo, ya insensato era por naturaleza. Termino.
Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Eso es justicia. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos míos. Ni siquiera se sintió con la dignidad de esposa. ¿Cuál tú crees que haya sido la venganza de Dios en favor de David contra este hombre? Él le negó un pan a David y David tomó su mujer en legalidad y en honra, porque esta mujer no fue ni abusada ni obligada, se le ofreció esa posición de honra de ser esposa del rey, como la iglesia, que se nos ofrece no solamente salvación, sino ser la esposa del Cordero. Entonces, este hombre que Dios ajustició por su maldad, si pudiera ver en qué terminó su casa, se suicidaría otra vez. Porque yo creo que lo peor que le puede pasar a un hombre es ver a otro hombre con su mujer. Y en este caso, Dios hizo justicia con David. Pero mira David el detalle que tuvo con esta mujer. David honró a esta mujer como Cristo honra a la iglesia. ¿Cómo honra David a esta mujer? Como Cristo honra a la iglesia. ¿Sabes que cuando el Señor nos está mirando como iglesia, no está mirando tu pecado, tu miseria, tu pasado, tu culpa, tu debilidad, tu fragilidad, tu defecto? Jesús no está mirando eso. Jesús te está mirando como un hombre enamorado mira a su mujer, o como una mujer enamorada mira a su hombre. Esta mujer trató con respeto a David, lo trató con reverencia, con reconocimiento y con honra. Y con mucho tacto le llegó a profetizar. Pero David le devolvió en honra esa ayuda idónea que fue esta mujer, sin ser su esposa. Fue una ayuda idónea en ese día para David, porque lo estorbó de consecuencias de pecado. Y ahora David la manda a buscar en el respeto que le figura a esa mujer y le manda a decir: vas a ser la esposa del rey. Y ella no se la creyó, porque esto es lo que marca de hombres y mujeres íntegros, de que no porque fuiste aprobado eres intachable o infalible, porque seguimos siendo humanos. Pero ¿qué hizo esta mujer? Dijo: yo voy a ir a servir a los pies del Señor, del rey. Yo voy a tirar a los pies para servirle desde esa condición de humildad. Verso 42. Levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Nuestra actitud de reconocimiento hacia Dios nos va a librar de sentencias de muerte que hay en nuestra cabeza que nosotros ignoramos. ¿Tú crees que esta mujer conocía todo lo que David estaba dispuesto a hacer? No, David se lo declaró. Tú me estorbaste hoy de ir a borrar la memoria de esa casa, en la cual tú estabas incluida en ese juicio. Pero tu intercesión te libró. Y por un momento libraste a tu esposo, pero como tu esposo no es de este espíritu, Dios se encargará de eso, pero tú has hecho lo correcto. Y Dios promovió a la persona que tuvo tal corazón. Mira, a veces nosotros nos preguntamos, la Biblia dice: cuando venga Cristo, 2 estarán en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán en el campo, el uno será levantado, el otro será dejado. ¿Pero cómo? Si son una sola persona. Si Pedro dice que el hombre es santificado en la mujer, si todo lo que tú quieras. Pero Dios conoce los corazones y pesa los espíritus y sabe los que son de Él y los que no son de Él. Hay muchos pastores que se van a quedar y van a ver la gente que ellos menospreciaban que fueron levantados por el Señor. Porque la Biblia dice así, que no todo el que llame Señor, Señor a Jesús es conocido por Él. Entonces es nuestro temor reverente al Señor. Es nosotros vigilar que nada nos cause tropiezo. Es nosotros limpiar nuestro corazón continuamente. Y limpiar el corazón tiene que ver con ordenar el altar. Y ordenar el altar tiene que ver con la gloria que será traída a nuestras vidas en la medida que nosotros obedezcamos y reconozcamos la gracia de Dios. Amén.